y los dejo en manos del licenciado José Antonio. Una disculpa, licenciado. Ya habíamos empezado, pero no hay problema. Volvamos a lo mismo. Ahí está, ya te hice anfitrión. Una disculpa. Por supuesto que sí. Gracias. Bueno, comentábamos que al hablar del sistema acusatorio, ¿verdad? Y lo íbamos a entender como aquel modelo de hechos, ¿verdad? Dentro del que contempla el procedimiento contradictorio. Y este pues se funda en aquella presunción de inocencia y toma en consideración todas aquellas garantías constitucionales y humanitarias. También al mismo tiempo, este se constituye como el pilar, ¿sí? Ya que en respeto a estas garantías constitucionales y humanitarias, no se puede hablar de un proceso acusatorio si existe identidad en cuanto al acusador y juez, ¿verdad? O si éste asume poderes materiales para la realización o producción de las pruebas. Ahora bien, en el modelo acusatorio podemos notar que le incumbe al acusador y no al juez la proposición y la producción de las pruebas que serán útiles para la condena. Pues esto solo es admisible para considerar como válida lo que es la actuación ex oficio del juez para garantizar y proteger los derechos y libertades de los actores en el proceso. Pues tenemos que es el juez quien debe ser el garante de las libertades y sobre todo debe dar cumplimiento a la Constitución, a los mandatos de la misma. La función del juez en este proceso va a consistir en el análisis de la admisibilidad de aquellos medios o elementos de prueba y además de la metodología de la prueba. De igual forma, el juez debe evaluar lo producido dentro del proceso. Además, si bien es cierto que la prueba se destina al convencimiento del juez, la decisión final, pues le corresponde esa atribución del juez únicamente. Por tanto, al juez no le cabe probar o incluso hacer la contraprueba, sino que él decide, él toma la decisión en base a estas pruebas que las partes exponen y producen. Podemos considerar, conforme al artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos. ¿Ok? Por tanto, vamos a tomar en consideración ahora que el proceso penal acusatorio, que va con tendencia a lo adversarial, vemos que no exige a las partes aquel conocimiento y aplicación de destrezas propias de la litigación oral. Nosotros como abogados y postulantes debemos aplicar nuestros planteamientos y también nuestras reflexiones. Debemos reflexionar mediante el mismo para en su momento, por este medio, por este medio, ¿sale? Es común el escuchar en torno al examen y el contraexamen de testigos y peritos, la preparación de la testimonial y últimamente la elaboración del caso. Es aquí donde vemos la sustancia de las objeciones. Entrando al tema de las objeciones, la teoría de las objeciones es lo que se conoce como aquella institución jurídica del derecho procesal acusatorio que nos permite a las partes dentro de un proceso el oponernos al argumento
o el cuestionamiento de la contraparte, ya sea por considerarlo ilegal o bien improcedente. Les agradecería si alguno de ustedes tiene alguna duda hasta el momento, me la pudiera hacer saber referente al tema. ¿No? Bien. Ahora, la objeción, que viene del latín objectio onis, es lo que conocemos como la razón que se propone o aquella dificultad que se presenta en contra de una opinión o un designio, o incluso para impugnar una proposición. Ahora bien, para definir la objeción en el debate oral, es necesario considerar que dentro del procedimiento a utilizar se basa en el comportamiento indebido que surge dentro del juicio. Este mecanismo sirve igual para ejercer el derecho de contradicción, el cual se ve establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si alguno de ustedes tiene la Constitución, o todos la tienen, pueden checar en su artículo 20, apartado A, fracción sexta. Bien, este artículo nos dice que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece la Constitución. Además, en su conjunto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo sexto, nos marca el principio de contradicción y nos dice que las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Por tanto, podemos ver que si las partes pueden conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba, los medios o los elementos de prueba, ¿sí? También tienen la oportunidad de oponerse en su momento a las peticiones que realizan las partes. Incluso este mismo artículo sexto también nos marca que a los alegatos de las partes. ¿Sí? Eso quiere decir que incluso las objeciones también las podemos encontrar en los alegatos. ¿Ok? Las objeciones tienen una finalidad. Las objeciones buscan evitar ciertos vicios. Estos vicios en ocasiones distorsionan la información y aquella actividad probatoria que las partes desarrollan dentro del procedimiento. No solamente eso, sino también el alcance o el contenido de los temas o incluso las discusiones a abordar. Por tanto, pues podemos hablar de las objeciones como aquellas manifestaciones del derecho de contradicción cuyo fin es evitar comportamientos indebidos que pudieran afectar nuestra teoría del caso. Incluso también los principios de buena fe, el principio de lealtad, eficiencia, eficacia y el de presunción de inocencia. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Podrían informarme qué tal? ¿Tiene alguna duda hasta el momento?
¿Existe Yo alguna creo que duda? hasta ahorita no hay dudas, Liz. Ok, bueno. Ahora bien, como nota introductoria, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la teoría del caso. Como bien sabemos, en nuestro sistema de justicia penal se realizaron los respectivos ajustes que permiten la emisión de decisiones justas e idóneas para la resolución de un conflicto de intereses que surge a consecuencia de la comisión de un ilícito penal. En ese contexto es que aplican los instrumentos conceptuales, estos conocidos y que incluyen la teoría del caso. Esta es la que permitirá la construcción de hipótesis que descansan en el material fáctico, en el material normativo e incluso el probatorio que tengamos a la mano. Para lo anterior, pues consideraremos a la teoría del caso, que funge como una herramienta metodológica y además está integrada con otros esquemas conceptuales, como lo es la teoría del delito. Esto en conjunto nos permite a nosotros como litigantes el poder elaborar aquellos enunciados fácticos que gocen en su momento de identidad y aún más de relevancia normativa, y sobre todo que sean susceptibles de verificación por medio de las evidencias presentadas. El órgano jurisdiccional, si consideramos al juez, al momento de valorar los diversos materiales, estos ya llamados fácticos, ya llamados normativos y así probatorios, él mediante esta valoración, él arribará a una decisión razonable. Para que esta decisión sea razonable, pues debe ser proporcional y sobre todo debe estar acorde al derecho. El juez también debe de considerar que toda esta valoración sea con respeto a los derechos constitucionales o lo que podría llamarse, en otras palabras, como una decisión justa. Bien. Ahora, si pensamos que con la teoría del caso lograremos persuadir, entonces debemos elaborar enunciados de hecho que sean creíbles y sobre todo verificables. Esto a través del material probatorio que represente correspondencia con el proceso punitivo. ¿Sí? Bien. La teoría del caso nos va a servir como una herramienta. Esta herramienta es una herramienta conceptual mediante la cual nosotros le daremos uso e incluso resaltaremos aquella relevancia existente. Esta relevancia existente va según la visión constructiva del caso. Esta construcción gira en torno a la inteligencia y la recolección de la evidencia del caso. Esto nos va a servir para depurarlo y en su momento exponerlo. O incluso, para una mayor comprensión, hablaremos que nuestros planteamientos serán aquella aproximación a la versión de cada una de las partes. Como tampoco se cumple en relación al fondo, entonces la ley nos da instrumentos jurídicos que vamos a encontrar en las leyes procesales para que el mismo órgano jurisdiccional que dictó esa resolución pueda corregir, pueda modificar, pueda revocar o pueda anular esa determinación, esos actos o resoluciones judiciales. Bien. ¿Quién habló? Disculpen.
Daniela Martínez. ¿Quién tomó el uso de la palabra? Disculpen. Creo que se había activado un micrófono, licenciado. Sí, nada más que no escuché quién era. Sí, pero era como alguien que estaba escuchando también otra, como otra, Otra clase, ¿va? sí, licenciado, sí se escucha. Ok. Entonces, sí tenemos cierta noción de lo que es la teoría del caso. ¿Alguno de ustedes puede dar un aporte acerca del mismo? Pues la teoría del caso viene siendo como, buenas noches, licenciado. Como el esquema o el camino que se hace para, pues como para elaborar ¿cómo puedo decir? Es como el camino que se hace para poder llevar a cabo el proceso. Es que no sé cómo decirlo, pero bueno, porque ya ve que la teoría del caso es la que incluye la parte fáctica, la parte normativa y la parte, La parte probatoria. la parte probatoria, sí. Así es correcto. A ver, Imelda Lanestos, de favor. La teoría, no sé si me escuchan. Sí, sí te Ok, escuchamos. la teoría del caso es la metodología de todo desde el primer momento en que hay conocimiento de un hecho delictivo hasta la finalidad, y su objetivo es orientar los hechos hacia todo un proceso jurídico sustantivo, ¿no? ¿Algo similar? Sí, es correcto, está bien. A ver, Diestra y Asociados, de favor. Buenas noches, licenciado. Bueno, Buenas noches. algo un poco hacia atrás, lo que me llamaba la atención es lo que mencionaba acerca del artículo 6º del Código Nacional, que es donde encontramos ahí el sustento para poder nosotros efectuar alegatos objeciones, perdón, en el alegato de apertura. Ahí, por lo general, bueno, el licenciado nos ha comentado que en algunas audiencias, algunos jueces no permiten que se haga alguna objeción en un alegato de apertura, pero analizando ese párrafo del artículo 6º, bueno, pues sabemos que sí, efectivamente, si nosotros vemos que está violando algún derecho en cuanto, en el momento en que se está desarrollando el alegato de apertura de la contraparte, ahí tenemos el sustento para poder objetar. Así es, correcto. Es correcto, como mencionas, ¿no? Y todo va en base a la garantía de la defensa técnica, ¿verdad? Esta garantía técnica, pues, permite al defensor poder determinar en su momento que se encuentran introduciendo ciertos factores que pudiesen ocasionar una afectación más que nada a su teoría del caso y por tanto generar estos topes. Porque la teoría del caso más que nada es algo que se genera de manera propia. ¿Ok? Como la manejamos de manera propia, pues nosotros buscamos proteger aquellos intereses, ¿verdad? Ya sea del defendido, porque él es el representado, y estos intereses
pues se ven mermados en ocasiones por aquellos argumentos o aquellas decisiones que llega a tomar el órgano. ¿Alguno más quiere participar? Tiene prendido su micrófono Iván Becerra. No sé si quiera aportar algo. Alfonso Arias. Juan Carlos Nan. Bueno, mencionábamos que el órgano jurisdiccional, en el momento en que toma esta valoración de los diversos materiales, estos materiales los vamos a considerar y los vamos a tener en mente como aquellos materiales fácticos, normativos y probatorios. Los fácticos son los hechos. Los normativos serían los supuestos legales y los probatorios sería el sustento en el cual nosotros basamos ese análisis probatorio. El juez, mediante todo este ejercicio, él va a arribar a una decisión. La decisión del juez debe ser una decisión razonable. También debe ser proporcional a lo que se le piden por las partes. Y sobre todo debe ser apegado a derecho. Si el juez falta con algún respeto a algún derecho constitucional, él no está siendo justo y por tanto su decisión se debe considerar ilegal. También habíamos hablado que si pensamos que con la teoría del caso se pretende persuadir, entonces nuestro trabajo como litigantes será elaborar un argumento o aquel enunciado de hecho que sea creíble y sobre todo este hecho creíble pueda ser verificado a través del material probatorio. Esto pues va a representar aquella correspondencia en el proceso, ¿verdad? Como ya se mencionaba anteriormente, la teoría del caso es una herramienta conceptual. Esta herramienta pues nos va a brindar relevancia para poder construir, ¿sí? Esta construcción la vamos a realizar mediante aquella inteligencia y recolección de la evidencia que nosotros tengamos en nuestro caso. Podremos bien depurarlo y en su momento exponerlo. Vamos a brindar un poco más de comprensión en este aspecto. Conocemos que la finalidad del proceso judicial establece ciertos objetivos centrales en el ámbito de la elaboración de afirmaciones que están relacionadas a los hechos y que estos hechos son relatados en la causa. Pero lo relevante de esto es que se conduce hacia la verdad o falsedad de las afirmaciones que se encuentran relacionadas con los hechos. Esto producirá una serie de consecuencias de distinta naturaleza. Por tanto, lo que gira en torno a aquella comprensión de la veracidad o falsedad de estos enunciados, que deben ser fácticos, se encuentran elaborados y expuestos por las partes. Ahora bien, retomando nuevamente el tema de las objeciones, tenemos que debido a la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como su concreción, en el que participaron todas las fuerzas políticas conforme a la vigencia de un Estado social y democrático de derecho. Este contempla diversos medios de defensa que se encuentran orientados a controlar y unificar la formalidad y justicia en cuanto a aquellas decisiones jurisdiccionales. Bien nos va a resultar posible identificar
aquellos medios de defensa bajo el estricto control de las decisiones jurisdiccionales. Estas decisiones jurisdiccionales y esta identificación se funda en 4 ámbitos. El primero de ellos es que la sociedad tiene el deber de controlar a los jueces que administrarán esta justicia. Y esto se logrará o se logra mediante el principio de publicidad, ¿verdad? Cual encontramos en el artículo 5º del Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque nos habla de que las audiencias serán públicas con el fin de que a aquellas accedan no solamente las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general. Claro está, con aquellas excepciones previstas en el código. Pero este principio de publicidad nos permite a nosotros o a los ciudadanos poder dar cuenta de aquella labor o de aquellas decisiones en la administración de justicia. El segundo de ellos lo vamos a conocer como el sistema penal debe desarrollar mecanismos que permitan la planeación institucional. Esto se logra mediante la gestión judicial. En tercer lugar, vamos a tener a los llamados sujetos procesales. Estos sujetos procesales tienen este interés en la decisión judicial y sobre todo esperan que esta decisión judicial se encuentre controlada. Como bien sabemos, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice quiénes son los sujetos procesales. Por si tienen su código a la mano, pueden ir al 105. En este nos menciona que son sujetos del procedimiento penal y nos dice lo siguiente. Nos marca a la víctima, al ofendido, al asesor jurídico, al imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Pero también nos menciona que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este código son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. De favor, alguien tiene su micrófono prendido. La maestra nos pidió que si un papá puede ir mañana. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No. Ok. Jorge Luis, adelante. Gracias, Lick. Yo nada más quiero hacer énfasis, no tengo una duda, está muy interesante el tema, nada más quiero hacer énfasis con los compañeros espectadores de esta ponencia que usted nos está brindando, que seamos más respetuosos, apaguemos nuestros micrófonos y pongamos atención porque pues sí es un poquito molesto que estén interrumpiendo porque pues todos sabemos la responsabilidad que tenemos para poner atención en estas cuestiones que son de carácter relevante para todos, ¿no? Por favor, compañeros, tengan un poquito más de sensibilidad, de instinto de conservación con el tiempo del profesor aquí presente
para efecto de que aprendamos un poquito más y poder brindar pues nosotros también énfasis en los conocimientos que adquirimos. Sería todo, Lick. Muchas gracias, Jorge. Ok. Hasta el momento vamos bien. ¿Alguien gusta aportar algo más al tema? Hasta el momento bien todo, gracias, Lick. Perfecto. Bueno. Quedamos que en el tercer ámbito, pues los llamados sujetos procesales tienen este interés, ¿verdad? El interés en la decisión que el órgano jurisdiccional tomará en su momento. Y sobre todo que se encuentre controlado. En el cuarto ámbito, vamos a encontrar que al Estado le interesa el controlar a los jueces y de igual forma a quienes aplican el derecho, los sujetos procesales. Ahora bien, en consecuencia, las objeciones devienen como aquel límite en relación con las preguntas que pueden formular las partes en el proceso. Ministerio Público, así como defensa. Así lo prevé el artículo 374 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que nos enmarca las objeciones y nos dice claramente que la objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El juez deberá analizar la pregunta y asimismo su objeción. Y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. También nos enmarca que contra esta determinación no se admite ningún recurso. ¿Sí? Entonces vamos a poder observar que las objeciones son realmente un auténtico medio de defensa. Esto en contra de la pregunta que se realiza a un testigo. Incluso en contra de determinado medio de prueba, bien sea dato de prueba. Esto de los cuales se pretenda desahogar en audiencia de juicio oral. Ahora bien, si tenemos que la objeción de preguntas, como lo enmarca el 374 del Código, debe realizarse antes de que el testigo emita una respuesta, tenemos que debe de mediar un tiempo entre la pregunta y la respuesta. Por tanto, nosotros como defensores o como litigantes debemos hacérselo saber al testigo con la intención de evitar una posible objeción y sobre todo que la información sea distorsionada. ¿Ok? Debemos nosotros cerciorarnos que el testigo entendió de manera concreta la pregunta y sobre todo que haya sido lo suficientemente clara para que nosotros obtengamos la respuesta que esperamos de él. También nos dice que el juez analizará la pregunta y su objeción. Es decir, las partes, la parte que objeta, debe de realizar un análisis. Este análisis es rápido, cuestión de segundos, ¿sí? Para que no solamente se trata de dar una objeción, sino también de sustentarla. Se debe sustentar en el por qué, cuál es la razón de la misma. Y todavía nos dice también el artículo que en caso de considerarlo obvio, es decir, aquí le da una facultad al juez para que si él inmediatamente considera esa obviedad, ya no sea necesaria ese trabajo que el litigante en ocasiones origina al momento de analizar esta objeción, sino que el juez de manera inmediata, al ser obvia, ¿sí?, pues decretará esta procedencia o no y resolverá de plano. Entonces, vamos a poder ver, como lo habíamos hablado, que la objeción es aquel medio de defensa en contra de las preguntas, ¿verdad?
y como habíamos hablado también incluso de los alegatos. Por tanto, en este tipo de control, vamos a hablar de que Andrés Beitelman y Mauricio Dusk nos dicen que las objeciones son aquellos incidentes que se presentan en el contexto de un juicio oral. Incidentes porque inciden, ¿verdad? Se parecen. De pronto aparecen y nosotros tenemos que resolverlo en ese momento. Este formato es desformalizado, pues en virtud de estar regido simplemente por la lógica del debate y que además son una clara consecuencia de la idea del principio de contrariedad, ¿sí? El cual orienta a un juicio oral acusatorio. Bien, en la idea de la contraparte, se tiene el derecho a intervenir de forma activa. Esto es a lo que conocemos como la producción de la prueba. Y con esto, también el controlar correctamente aquellas actividades realizadas por su contrario. Como puede verse, lo establecido en el artículo 354 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual nos menciona acerca de la dirección del debate de juicio. Y nos dice que el juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión. ¿Ok? Él es el que controla todo esto. Impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de la defensa. Asimismo, también resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba. Sí, es una obligación del juez. Si alguna de las partes en el debate llegara a estar inconforme por la vía de revocación de una decisión del presidente, lo resolverá el tribunal. Ahora bien, ya en consideración a todo lo que hemos planteado, vamos a encontrar que por medio de las objeciones es que se manifiestan las disconformidades en cualquier actividad de la contraparte que pudiera afectar sus derechos o intereses. Esto realiza una constitución de un factor fundamental y a su vez toda razón de objetar surgirá de la valoración que los litigantes realicemos en torno a la prueba presentada. Esta que pudiera resultar perjudicial a nuestra teoría del caso, como ya lo hablamos anteriormente. Más adelante, en otras clases, tomaremos un poquito más el tema de la teoría del caso, porque es importante para poder hablar un poco más de las objeciones. Ahora bien, en lo que respecta a las destrezas de la litigación, las objeciones implican esta habilidad de razonamiento y sobre todo una decisión estratégica, puesto que esto ocurre en fracciones de segundos. No vamos a poder nosotros darnos más tiempo, ni un minuto, ni dos, no. Todo ocurre en fracciones de segundos. Por tanto, nosotros tenemos que estar pendientes de los argumentos de la contraparte para en su momento saber qué vamos a objetar y el por qué lo vamos a objetar. ¿Ok? Además, de manera simultánea, también implica esta capacidad de respuesta inmediata que se va a encontrar orientada a imponer y presentar esta objeción
ante el tribunal o juez que presida el juicio. Esto lo vamos a realizar conforme al artículo 117 de nuestro Código Nacional, el cual nos habla de las obligaciones del defensor y nos dice que son obligaciones del defensor, y nos vamos a ir a la fracción 11, que nos menciona que son obligaciones del defensor participar en la audiencia de juicio en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir la de los otros intervinientes, hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales. Por tanto, el litigante debe proceder a identificar el momento preciso, es decir, el cual conoceremos como la oportunidad, ¿sí? Vamos a conocer esta oportunidad, vamos a tomarla y la vamos a manifestar en contra del testimonio o incluso de la evidencia que se presente por medio de la contraparte. Del mismo modo, ante la objeción, se debe dejar en claro esta oposición, es decir, la especificidad, ¿sí? Vamos a especificar el porqué de nuestra oposición. Esto es conocida como la naturaleza de la objeción. Y para lograr que el juez o tribunal considere en conjunto el fundamento que avale la misma. Sí, Aide, María. No, disculpa, apenas estaba entrando, profe, disculpa. No hay problema. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Supongamos que la objeción gira en torno a los medios de prueba que alguna de las partes pretende incorporar al proceso. Pues se puede fundar en la relevancia, en la pertinencia, etcétera. Mientras que en lo concerniente a las preguntas formuladas al testigo, estas pueden ser objetadas, ya sea bien por ser compuestas, poco claras, coactivas, sugestivas, etcétera. Conforme al artículo 373 de nuestro Código Nacional. Esto ya que en una audiencia solo será admitida la información que sea relevante, lo manifestado por el testigo o la evidencia que sea presentada de manera conveniente para el litigante. Como hemos podido ver, hasta el momento, en los sistemas adversariales, es común encontrar esta concordancia en cuanto a la realización de objeciones que sean pertinentes e idóneas en el momento correcto, lo cual va a constituir esta habilidad, ¿sí?, que es más difícil de manejar cuando nosotros como litigantes no contamos con dicha experiencia. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Alguien gusta hacer un comentario acerca del tema? De todo lo que hemos platicado, de todo lo que hemos hablado. ¿Alguna aportación? ¿No?
Si alguien gusta aportar algo ya como último momento, ya para que demos conclusión a esta clase. Maestro, una pregunta. Sí, 10 traes, cielos. De estas objeciones que acaba de mencionar en el 373, más adelante vamos a revisarlas una a una con más a detalle. Pienso que sería un buen ejercicio incluso, para que nosotros pudiéramos conocer y manejar al 100% las objeciones, y también si son las únicas que se permiten, porque en algunas ocasiones, no sé, en alguna audiencia, nos he llegado a escuchar otro tipo de objeciones. ¿Estas son las únicas o hay otro listado u otras posibles objeciones que pudiéramos nosotros utilizar? Bueno, nosotros tenemos que considerar como litigantes las únicas que considera el Código Nacional. Sí hay ocasiones en que algunas otras personas o litigantes pudieran manifestar otro tipo de oposiciones, pero si estas oposiciones no se encuentran fundadas en nuestro código, no van a ser procedentes. ¿Sí? Más adelante nosotros vamos a realizar un ejercicio, vamos a ir diseccionando una a una las objeciones para ir conociendo a plenitud de qué manera nosotros podemos incluso aplicarlas o bien, sobre todo, llevar avante a nuestro testigo. ¿Sí? Incluso necesitamos también trabajar el tema de interrogatorio, contrainterrogatorio, para que nosotros como litigantes también en su momento podamos reducir ese rango de oposición de la contraparte. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, maestro, muchas gracias. ¿No hay de qué? Adelante, licenciado Alfredo, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues ya me imagino que terminó su clase, ya llegué ya al final, pero agradezco mucho su presentación, ya la estaré yo viendo en la grabación. La verdad es que hoy sí llegué prácticamente corriendo para todos lados, pero bueno, agradezco mucho su comprensión al respecto. Dice, profesor, ¿qué tan sugestiva puede ser la pregunta sin ser tendenciosa? ¿Puedo opinar al respecto? Sí, adelante. Ok, bueno. Como tal, en cuestión de las preguntas, la sugestividad en ellas no se tiene que ver reflejada a lo que está diciendo la persona. Por ejemplo, como si yo le preguntara, licenciado José Antonio, ¿verdad que usted estuvo en el lugar de los hechos? Eso en automático es una objeción, ¿vale? Porque estoy conduciendo propiamente a la persona. ¿Sí se entiende? Ya apagué todos los micrófonos. Perdón, también apagué el suyo, licenciado José Antonio. Les voy a pedir más respeto para su maestro en ese sentido, y les voy a pedir más respeto a la sala y a la clase que tienen aquí propiamente, debido a que pues el conocimiento que está vertiéndoles en este momento es sobre una maestría, no es cualquier cosa, y se merece un respeto como tal. Y si ustedes no lo saben apreciar, pues con la pena los voy a tener que sacar, así de simple. Hoy no pude estar presente, desgraciadamente, por una cosa u otra, pero les voy a pedir que tengan mucho, mucho respeto, porque al maestro le ha costado su carrera y propiamente lo que lleva cursando su maestría, vertir el conocimiento y la práctica profesional, comentarles todas estas situaciones, ¿de acuerdo? Y todos, en este momento, todos casi son invitados. Entonces, por favor, valoren eso
y diríjanse con respeto en el sentido de no estar prendiendo sus micrófonos y dejarlos prendidos, porque de verdad, con todo el respeto del mundo, no nos interesa su vida personal o qué estén haciendo en este momento. ¿De acuerdo? No, no me interesa. Y se los voy a decir así tajantemente. ¿De acuerdo? Bueno, enfocado a lo que decíamos de la sugestión, si yo le digo, sí estuviste ahí, o le digo, de verdad estuvo usted ahí, ahí se ve la sugestión. ¿Perdón? Sería una conducción del testigo. Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tipo de preguntas. Ahora, les voy a decir una cosa, y yo lo he visto en materia profesional. Cuando yo he defendido al imputado en materia, muchas veces la fiscalía se duerme en sus laureles, creen que tienen el caso ganado, y cuando tú haces las preguntas, no objeta, tú dices, sobre de eso me voy. Te vas con todo en esas preguntas, y si él no aprovecha su oportunidad procesal para objetar esas preguntas, ya valió cacahuate, ¿de acuerdo? Ahí es donde nosotros nos podemos, porque a veces el Ministerio Público tiene una defensa pasiva, o se los voy a decir con toda la realidad, y el licenciado José Antonio no me va a dejar mentir, tienen un chorro de trabajo, no les da tiempo a armar todas sus teorías del caso, ni los interrogatorios, ¿de acuerdo? Entonces, propiamente, a veces esa vulnerabilidad es lo que tenemos que aprovechar. Ayer hablaba una de sus compañeras, que está trabajando ahorita en la fiscalía, bueno, está haciendo sus prácticas profesionales en la fiscalía, y está entrando a audiencias en materia penal. Nos comentaba que sacaron a un violador por crear una duda razonable. El señor sabía que lo había hecho, el juez sabía que lo había hecho, la víctima sabía que lo había hecho, pero por el tipo de preguntas hacia el perito que se realizaron, se creó la duda razonable. Por la pregunta al informe policial homologado contra el testimonio del policía, ahí se fue todo. Si el Ministerio Público no aprovecha esa oportunidad, se dé por perdido. ¿Sale? Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que aprovechar. Si me doy cuenta que me da la ventana abierta, métanse con todo, piernas, brazos, cabeza, todo, ¿de acuerdo? Pero si no, pues ni modos. Hay que ir con tentillo, ¿de acuerdo? Hay que ir con cuidado, ¿sale? Entonces, en ese aspecto, ahora, la contraparte, ustedes no se deben de dormir en ningún momento para objetar. Yo ni siquiera el alegato de apertura perdono. Así se los digo. Si en el alegato de la apertura el Ministerio Público o la Fiscalía se avientan un alegato en donde dicen que mi cliente es un delincuente, o que mi cliente es un criminal, o que es una persona de riesgo, objeción, su señoría. Está violando el principio de legalidad, tal cual. Hasta me han dicho en audiencia, me ha dicho el propio juez que es una falta de respeto objetar un alegato de apertura. Pero lo puedo hacer. Así de simple. Y perdonen, lo voy a decir así con todas sus palabras, y licenciado José Antonio no me va a dejar mentir, el juicio oral es la guerra, y en la guerra y en el amor, todo se vale, todo. Lo pueden ver en cualquier aspecto, ¿de acuerdo? Ningún abogado penalista va a desaprovechar una oportunidad para dar un golpe. Digo, no literalmente, ¿de acuerdo? Pero sí para dar un golpe al alegato, a la teoría del caso, a las preguntas. Ahí no pueden desaprovechar, no se pueden dormir. El que se duerme pierde en automático, ¿sale? Y el que se enoja también pierde. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener la capacidad mental. No les estamos pidiendo algo fácil, y esta materia no va a ser nada fácil. La verdad, el señor José Antonio se está aventando una labor bastante compleja. El tema de objetar pareciera algo muy simple, pero el ejercicio de la objeción es parar en seco a alguien. Ustedes van con su alegato como si fueran en un Lamborghini, ¿de acuerdo? A 200 kilómetros por hora, o a 150, si no manejan tan pesado. O sea, a 150 kilómetros por hora, van con todo. Y llega el otro cuate y le dice, objeción. Paran en seco. ¿Cómo te recuperas de eso? Es más, un carro a esa velocidad frena, se voltea. Así de plano. Y en la vida jurídica, un alegato de apertura que es cuarteado, se pierde la hilación de lo que iba diciendo. Cualquiera. Véanlo en la vida profesional. Les voy a poner un ejemplo. Ahí es donde van a saber distinguir a sus buenos maestros. Cuando interrumpan a un maestro de algo que está diciendo y está muy inspirado en la idea, cuando le hagan una pregunta, la que sea, y no se pueda reorganizar y seguir en donde estaba, no es un abogado litigante. No es un abogado que pueda llegar a juicio oral. Un abogado que tiene la capacidad de juicio oral
es aquel que no importa que tú lo interrumpas, por eso ya a mí nunca me ha molestado que me interrumpan o me pregunten cualquier cosa, porque puedo regresar a donde estaba. Yo le hago como las máquinas, yo soy más despacito, no soy un Lamborghini, yo soy como una de las máquinas viejitas, ¿de acuerdo? Donde propiamente le regresas, ¡pum! Así, ¿no? Con las máquinas me refiero a las máquinas de escribir, las viejitas. Yo puedo regresar al punto donde necesite regresar, no tengo problema con eso. Ahí es en donde ustedes van a distinguir a un buen abogado litigante. Un buen abogado litigante jamás olvida dónde estaba y dónde se quedó, porque sabe que le pueden objetar. Igual pasa en las preguntas. Tú tienes un orden mental de tus preguntas, 15, 10, 12 preguntas. Te objetan una, y si no estás preparado, se te olvida que ibas a seguir preguntando, o sobre qué pregunta te ibas a ir. Es difícil. Nadie dijo que esto era fácil, pero sí se los digo. Es difícil, pero es bien pagado. Es difícil, pero es al final del día muy satisfactorio. Así se los digo. Perdón que me metiera en su clase el licenciado José Antonio, pero no pude evitar decir ese tipo de comentarios. No pasa nada. A lo mejor repetí algo que ya habías dicho, y si es así, les ofrezco una disculpa, y si no, pues aprovechen el conocimiento que está vertiendo, se merece un respeto el maestro en ese sentido, y por eso les solicito a todos ustedes que apaguen sus micrófonos, por favor. No me quiero ver en la penosa necesidad de entrar a otra clase, ahora sí más temprano, y correrlos, ¿de acuerdo? Porque se merece un respeto el maestro. Es mi perro, ¿de acuerdo? Ese sí, ese es el que está ladrando. Propiamente tuvo 8 puntadas y le doy toda la razón de estar ladrando a esta hora. Entonces, ok. Perfecto. ¿Existe algún límite para replantear la pregunta o es a criterio del juez? El juez puede solicitar ahí el replanteamiento de la pregunta, la reestructuración de la pregunta, tal cual, lo puede solicitar, o de plano negar la pregunta debido... Hija, o puede negar la pregunta debido a lo que contiene la estructura de la pregunta porque está fuera de contexto. Vas a hacer que te saque, si no te sigues comportando. Bueno, ok. ¿Existe alguna? Ok, ya leí las preguntas. Pues bueno, no sé si quiere continuar, licenciado José Antonio, o hasta aquí le dejamos. Hasta acá lo dejamos. Ok, pues bueno, les agradezco mucho su presencia a todos. Muchas gracias, licenciado José Antonio. Nos estamos viendo el día jueves. Sí, ¿no? Si no fue la manera, el jueves. El día jueves. Ok, perfecto. Pues les agradezco a todos su presencia y los invito a que el día jueves vuelvan a ingresar, y el día de mañana tenemos clase con el licenciado Alejandro, el viernes tienen clase conmigo de la maestría, y pues espero que hayan disfrutado de su clase. Les deseo una excelente noche a todos. Gracias, buenas noches. Bueno, que descansen. Ahí nos vemos.